Nos vamos a ahora enfocar en otra víscera maciza, que es el hígado. Hay que recordar que, por ejemplo, si aplicamos la clínica para redondear este tema, de las vísceras que más sufren traumatismos o pueden sufrir rupturas en traumatismos cerrados de abdomen, es el hígado y el vaso por su estructura. Vamos a ver que se encuentra localizado en el hipocondrio del lado derecho, eh, en la cavidad abdominal. Está parcialmente cubierto por el diafragma, inclusive cuando se realiza una expiración asciende un poquito y es parcialmente cubierto por las mismas costillas. Más o menos pesa 1,5 kilos. Y bueno, como les digo, está situado en el cuadrante superior derecho, en el sector supramesocólico, y tiene una función metabólica, detoxificante, el secretar la bilis, como lo vimos en clases pasadas. La forma, bueno, depende es como si fuera un balón de fútbol americano, como si fuera un ovoide de manera horizontal, tiene un color rojo pardo, y su parénquima es firme, tiene más o menos unos 28 centímetros de longitud por 15 centímetros antero-posterior. Más o menos en un cadáver el hígado pesa de 1,4 a 1,5 kilos, y por obviamente la concentración o la cantidad de sangre que tiene el hígado en una persona viva pesa 2,4 kilos. Y bueno, el hígado si lo ponemos en su posición o lo estudiamos en su posición supramesocólica en el cuadrante superior derecho, debemos de tomar en consideración que la mayor parte de el que lo mantiene en su posición, aunque es una víscera intraperitoneal, lo mantiene el lecho vascular, es decir, la porta principalmente es la que lo mantiene y no tanto sus ligamentos. Va a tener más o menos es considerado un órgano tóraco-abdominal, y va a tener va a cruzar de lado, es decir, el hígado cruza de la línea media, entonces lo tenemos de manera bilateral, aunque un poquito más pequeño, o bueno, lo que cruza del plano sagital es un poquito más pequeño que el lado derecho. Y bueno, pues obviamente está cubierto por varias estructuras específicamente costales. Aquí hay un triángulo que se forma entre el reborde hepático y el mesocolon transverso y el reborde costal izquierdo, que se conoce como triángulo de la B, y es un triángulo importante, por ejemplo, utilizando el hígado como referencia para, por ejemplo, hacer gastrostomías, para meter alimentación enteral por esa zona. Vean cómo es un órgano tóraco-abdominal y está cubierto parcialmente por las costillas. Vean cómo cruza el plano sagital y entonces lo tenemos de manera bilateral, aunque el lado que está del lado izquierdo, el fragmento que está del lado izquierdo, es más pequeño. Y estas son las características que debes de describirle anatómicamente al hígado: la cara superior, la cara inferior, la cara posterior, los bordes anterior, posterior superior, posterior inferior, su borde derecho y su borde izquierdo. En general, aquí podemos ver que tenemos las dos caras del hígado, que es la cara diafragmática, la cual tiene como característica que es lisa, está partida en dos lóbulos por el ligamento falciforme. Esa es la división anatómica. El hígado anatómicamente se divide en 4 lóbulos: uno izquierdo, uno derecho, un lóbulo caudado y un lóbulo cuadrado, que el cuadrado y el caudado se ven en la cara visceral. La cara visceral no es lisa como la cara diafragmática, sino que tiene las estructuras o tiene las impresiones de las vísceras con las cuales se relaciona, y en la mitad tiene como una especie, bueno, se le ve como si fuera una H, en donde en el centro de la H está la tríada portal, que consiste en las arterias hepáticas derecha e izquierda, el conducto hepático común y la vena porta. Del lado
o cargado hacia el lado derecho, en la cara visceral. Tengo hacia arriba la vena cava inferior. Del otro lado tengo la fosa vesicular con la vesícula biliar. Y del otro lado de la H son ligamentos. Tengo el ligamento venoso y el ligamento redondo respectivamente. Y eso es lo que forma la H. Otra de las características de la cara visceral es que tiene un área desnuda. Quiere decir que es un área que no tiene recubrimiento de peritoneo. Lo cual hace que, por ejemplo, una inflamación del hígado pueda tocar, o pueda ese líquido inflamatorio tocar el diafragma y generar dolor y confundirse, y el dolor irse hacia la escápula del lado derecho. Y como les decía, tiene también las impresiones de las vísceras con las cuales se relaciona el riñón, el estómago, parte del colon, la glándula suprarrenal. Es importante señalar que el hígado anatómicamente, como les digo, se divide en 4 lóbulos. Un lóbulo izquierdo, uno derecho, uno caudado y uno cuadrado. Pero esa es la división anatómica, pero existen otras maneras de dividir al hígado que son más funcionales, o por ejemplo que se utilizan para hacer trasplantes hepáticos, que por ejemplo trazas una línea de donde está la fosa de la vesícula hasta la vena cava, o sea, más o menos por esta altura, lo cual hace crecer la parte izquierda del hígado. A esta línea que se traza se llama línea de Cantley, y el razonamiento es que aquí es donde por dentro internamente está la división de la vena porta. Y también existe otra manera de dividirlo, que es por segmentos hepáticos. En la cara diafragmática se ve el segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y el 1 se ve por atrás. Son otras maneras de dividir al hígado. Si nosotros analizamos los ligamentos que tiene el hígado, que no son los que los mantienen en su lugar, sí lo ayudan a sostenerlo, pero lo que más ayuda es la tríada portal. Vamos a ver que en la cara diafragmática se divide en dos lóbulos, izquierdo y derecho, por un ligamento que lo atraviesa, que es el ligamento falciforme. Este a su vez se va a convertir en el ligamento redondo por atrás, en la cara visceral. El ligamento falciforme asciende y va a formar el ligamento coronario de cada lado, y este termina en unos ligamentos que se llaman ligamentos triangulares. Ese es otro mecanismo de fijación del hígado que no es tan importante, pero vale la pena el analizarlo. Existe un receso que está entre el hígado y el riñón. El hígado es intraperitoneal, el riñón retroperitoneal. Se llama espacio o bolsa de Morrison o receso hepatorrenal, que es importante, por ejemplo, para cuando estás haciendo análisis de trauma de abdomen, el que tú hagas un ultrasonido que se llama ultrasonido FAST, y uno de los espacios que tienes que revisar que esté vacío, que esté libre de líquido, es la bolsa de Morrison o el receso hepatorrenal. Si estuviera ocupado por sangre, entonces habría que pensar que hay sangrado de este órgano. Aquí, por ejemplo, si quitamos el hígado de su posición, vean cómo está por delante de la vena cava, está en relación con el riñón, con las suprarrenales, está en relación con el estómago. También vamos a ver, lo que les mencionaba, que tiene como una forma de H en la cara visceral. De un lado tenemos a las vísceras, la vena cava y la vesícula, en el centro la tríada portal, y del otro lado los ligamentos. Como les mencionaba, es importante tomar en consideración cómo está adosada la vena cava inferior al hígado, y cómo casi la mayor parte está cubierta de peritoneo, excepto esta pequeña área que se llama área desnuda. Aquí están los remanentes, en esta imagen, del ligamento coronario, y aquí se alcanza a ver uno de los ligamentos triangulares. Es importante tomar en consideración, por ejemplo, aquí están las zonas donde del lado izquierdo, tengo sí cubierto por el peritoneo, la zona intermedia, que es la que está
en donde está la vena cava y la tríada portal, y del lado derecho tengo mi área desnuda. Vamos a ver que la línea de Cantley se traza por aquí. Aquí viene la tríada portal, vena porta, conducto hepático común, arteria hepática propia, que se divide en derecha e izquierda. Vemos cómo se van ramificando o van formando, y se va a comunicar específicamente la vena porta hacia arriba con las venas suprahepáticas que drenan cada porción, y entonces se forma una vena que se llama vena hepática, la cual drena a la vena cava superior. Entonces es así como se forman los sinusoides hepáticos con las ramificaciones de este sistema, y se van hacia la, después de detoxificarse la sangre que viene del sistema venoso porta, se va hacia la vena cava inferior. Y repitiendo lo de los ligamentos, ligamento falciforme, ligamento coronario y ligamentos triangulares. El hígado tiene, en relación de su cara, en relación con la cara visceral, vamos a ver cómo tiene una reflexión del aumento menor que cubre esta porción, que va de la cara visceral del hígado al estómago. Y vean cómo está recubriendo parcialmente a la tríada portal. Deja un pequeño espacio que se llama espacio para ingresar a la transcavidad de los omentos o a la bolsa de los epiplones, transcavidad de los epiplones, que se llama el hiato de Winslow o hiato para la transcavidad de los omentos, que es el único sitio anatómico que puede, por el cual se puede acceder. Si no, tienes que romper la inserción del omento mayor para levantar el estómago y poder ingresar. Este hiato de Winslow o hiato para la transcavidad de los omentos es importante, por ejemplo, en cirugía. Si estás teniendo una alteración en el hígado, te está sangrando, puedes meter el dedo a la transcavidad de los omentos y pinzar la tríada portal para parar el sangrado. A esta maniobra se le conoce como maniobra de Pringle. Aquí podemos ver cómo está por transparencia el tronco celíaco y la profundidad por el aumento menor, o también dentro del aumento menor puedo llamarle a esta porción el ligamento hepatogástrico, y aquí el ligamento hepatoduodenal, el que está recubriendo a la tríada portal. Y finalmente, como les mencionaba, el hígado, además de la línea de Cantley o de la división anatómica en 4 lóbulos, puede dividirse en segmentos según cómo se van dividiendo los drenajes o cómo está el drenaje a las suprahepáticas antes de llegar a la vena cava. Vemos como en la parte posterior está el segmento 1, luego va el 2, el 3, el 4, que es el más largo, 5, 6, 7 y 8. Habitualmente los trasplantes de hígado se utilizan estos segmentos. Aquí en otra vista, cómo podemos dividir a los segmentos según la posición en la que se encuentran: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y el 1 está por detrás. El hígado, lo que va a hacer en cuanto a la inervación, vemos cómo tiene inervación simpática, más o menos las zonas en las cuales está siendo inervado es de T7 a T10, y por eso los dolores hepáticos se van a manifestar en el área donde está en el cuadrante superior derecho, pero también se puede manifestar en la espalda, en la región subescapular o hasta el hombro por este dolor reflejo que puede generarse. Podemos apreciar aquí cómo está en una tomografía, cómo podemos apreciar el hígado en esta posición y cómo viene el tronco celíaco, que sería para irse a irrigar a el hígado. Y bueno, igual hay que tomar en consideración la tríada portal, que está en el centro de esta H. Y para finalizar tenemos a los linfonodos, donde vamos a ver que estos se van a distribuir en toda la zona donde está el tronco celíaco. Al final su drenaje se va a poder ir hacia los frénicos, se va a poder ir hacia los celíacos,
aquí tengo los linfonodos hepáticos propiamente dichos, y entonces se reparte la linfa en toda esta posición. Entonces, el hígado es un órgano que se puede trasplantar, es un órgano que se puede inflamar, por ejemplo, en las hepatitis, cuando una manera de marcar de manera importante el saber si el hígado está inflamado o no, es buscar unas transaminasas o sacarle sangre de transaminasas al paciente, y si estas salen 4 veces por arriba del valor normal, es decir, están en 40, si se elevan 4 veces por arriba del valor normal, quiere decir que hay una inflamación hepática. Entonces, una glándula muy noble, es una glándula que se puede lesionar muy fácilmente cuando hay traumatismo cerrado abdominal. Lo mantiene en su posición la arteria hepática y la vena porta principalmente. Recordemos que el 80% de la sangre oxigenada le llega de la arteria hepática, pero solo el 20% de los nutrimentos le llega por la arteria hepática. El 20% de la sangre oxigenada le llega por la vena porta, pero el 80% de los nutrimentos le llegan por la vena porta. Entonces, su principal aporte de alimento, energía, es por el sistema venoso portal. Entonces, esa es la descripción anatómica y un poquito de clínica del hígado.